se acabaron las divas, que se acabó esa época en la que los jugadores imponían su voluntad, los horarios de entrenamiento, los días de descanso, las visitas de sus seres queridos. Hoy esta selección mexicana, en 22 meses con Javier Aguirre, pues ha tenido eso: orden, disciplina, sentido de pertenencia, mucho compromiso y sobre todo ilusión de jugar esta Copa del Mundo. Prácticamente a 25 horas del silbatazo inicial, Nati, y observamos la práctica. Recién, todavía está el entrenamiento, pero recién nos retiraron por este MD-1 de FIFA y pudimos ver muy buen ánimo, ¿no? Javier Aguirre hizo el 11 inicial ayer, el parado táctico. Hoy solamente juegos en la cancha, incluso de baloncesto, ¿no? Para relajar a los jugadores. Mira, te voy a decir una cosa: según las fuentes que hemos consultado, Javier Aguirre prácticamente tiene ya definido el equipo que va a usar mañana. No creo que le queden dudas hoy al Vasco Aguirre. Le puede quedar dudas, digamos, a todas aquellas personas, o nos pueden quedar dudas a los que cubrimos a la selección mexicana, pero será algo muy semejante a lo que puso el jueves pasado contra Serbia. De atrás hacia adelante podría ocurrir solamente un cambio en el equipo titular. Raúl El Tala Rangel, de izquierda a derecha Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes y ojo, ayer puso a Israel Reyes como titular por la banda derecha. Si ese es el cambio, sería entonces la salida de Jorge Sánchez y el ingreso del todavía jugador de las Águilas del la América. Medio campo con Eric Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo. En ataque también Raúl Alonso Jiménez, escoltado por Julián Quiñones del lado izquierdo y Roberto Alvarado por derecha. Sí, indudablemente, el jugador de fútbol hoy de la selección mexicana sabe que representa a un país de casi 130 millones de habitantes y a otros cerca de 50 millones de mexicoamericanos o mexicanos nacidos en los Estados Unidos de origen de este país, y obviamente hoy ese orgullo que sienten los jugadores lo han expresado en cada una de las ruedas de prensa, en cada uno de los momentos de zona mixta. De hecho, puedo decir que a diferencia de todos los mundiales anteriores en los que me ha tocado participar de una u otra manera, este es donde mayor apertura ha habido, este es donde más ha habido oportunidad de charlar con los jugadores, de tener las impresiones de primera mano, incluso para las televisoras que no tenemos derechos de transmisión, y por lo tanto, Nati, yo te podría decir que en ese sentido los jugadores saben perfectamente, uno, la responsabilidad que tienen los 26 de representar al Tri, y dos, ese orgullo de hacerlo en casa. Ustedes, a esta hora, México habrá empezado ya su participación en la Copa del Mundo. ¿Qué esperamos? Un acto de fe. Un acto de fe. Lo que hayamos hablado antes, ya, ahí está. El Vasco no va a mejorar en sus salidas, en sus recuperaciones, en sus pérdidas, en balón parado, en su paso ofensiva. No. Lo que hay es lo que tenemos, gracias a los directivos que han pasado por este proceso. Así que, señoras y señores, y esto se lo decimos a los seleccionados y al Vasco, hay que ganar como sea. No importa ya, hay que ganar a como dé lugar. León Lecanda con la información en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. León, ¿cuáles son las noticias de último momento? Adelante. Álvaro, fuerte abrazo. Entrenamiento hoy abierto durante 15 minutos, ya operado por FIFA, en el que se conoce como Match Day -1, el día previo al partido. Y observamos a muchos medios internacionales. Había desde televisoras argentinas, brasileñas, británicas, estadounidenses, también turcas, por supuesto los rivales de México en el grupo. Vimos tanto sudafricanos como coreanos, y esto te habla un poco ya de que la fiebre mundialista se vive a tope. En la cancha, los 15 minutos que tuvimos, Javier Aguirre muy atento del entrenamiento de los tres arqueros, y el grupo, el resto, después de un ejercicio ahí de torito, de rondo, como se conoce, hizo un trabajo para irse sacando el estrés esas horas finales, Álvaro. Una especie de combinación entre balonmano y baloncesto en la cancha de fútbol. Ok. El objetivo era nada más lúdico, de calentamiento emocional. Completamente lúdico, de diversión. Yo te diría que fue recreativo, pues si lo pusiera yo un adjetivo, sí, recreativo. Los jugadores, digamos, con las casacas de FIFA, un grupo tenían un balón en las manos, una pelota pequeña, ¿no? Y te trataban de encestar, pero sin botarla, ¿no? Digamos que era una especie de balonmano, pero sí buscando anotar en una canasta, Álvaro. Divertido los jugadores. Esa es la parte que observamos. Acuérdate que solo son 15 minutos, pero el parado táctico ya lo hizo el Vasco ayer, ¿eh? Hoy ya no va a ser fútbol.
¿Alguna reacción por parte del grupo? Un árbitro brasileño va a arrancar la Copa del Mundo con ellos. Walter Sampaio, con mucha experiencia, y ese es el árbitro elegido por FIFA para arrancar esta Copa del Mundo, el brasileño, Álvaro, como bien lo mencionas. No, mira, están tranquilos. O sea, yo creo que Javier Aguirre lo que ha hecho, por lo que nos han compartido los jugadores y también el propio entrenador nacional, ha sido decir, a ver, señores, lo que controlamos está de puertas para adentro, ¿no? Esto en la cancha, la táctica fija, el sistema de juego, las asociaciones dentro de la cancha, por supuesto las variantes que en algún momento pueda utilizar si es que hay que hacerlo, ¿no? Durante los 90 minutos, pero lo que está fuera de control de los jugadores, Javier les ha dicho de eso, déjenmelo a mí o simplemente sáquense de la cabeza. De acuerdo a lo que me informa la producción, más de 1000 integrantes de los medios de comunicación reportaron la práctica, León. No, Álvaro. No, más bien lo que sí es, ya hay más de 1000 integrantes de los medios de comunicación acreditados dando vueltas por la ciudad. Mira, hay medios internacionales reportando, por ejemplo, todos los movimientos sociales, las manifestaciones. Hay un numeroso grupo de medios en este momento en vivo, porque todavía está seguramente la conferencia de Gianni Infantino en el Estadio Ciudad de México. El Vasco Aguirre habla a 2:30 de la tarde y Hugo Bross, el entrenador de Sudáfrica, 3:30 de la tarde. Entonces la mayoría de los medios están allá. Aquí en la práctica yo te diría que estuvimos por arriba del centenar presentes, porque además muchos se quedaron afuera, Álvaro. Ya no existen los permisos o los pases. Si no traes acreditación FIFA, no puedes ingresar al MD-1 y por supuesto tampoco al día de partido. León, una cosa que estaba preguntando, pues sobre todo para las personas que obtuvieron boletos o tienen boletos, en los últimos 2 mundiales se implementó el Fan ID. Para este mundial no he visto a nadie con su Fan ID. ¿Va a ser necesario el Fan ID? No, Álvaro, te confirmo que para este mundial no se ha activado el Fan ID, ni por parte de Federación Mexicana de Fútbol, que no le correspondería, pero tampoco por el máximo órgano del fútbol mundial. Entonces los aficionados simplemente con que tengan el registro en su cuenta de FIFA, que sean mayores de 16 años, con un correo electrónico válido, con los datos, ahí es donde llegan los boletos y ahí, digamos, FIFA de una u otra manera tiene a través de su base de datos, su sistema, ubicados quienes se sientan en dónde, pero luego vienen las transferencias de los boletos, ¿no? Aquellos que se regalan, aquellos que se revenden, entonces sí podría ser un tema, pero no habrá Fan ID, Álvaro. Bueno, son en este momento Centro de México 1:06, el partido ya habría arrancado. ¿Con qué alineación entonces, León? Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido el arquero los 8 partidos este año y eso no va a cambiar para mañana de acuerdo con las fuentes que tenemos. Único movimiento respecto al 11 inicial contra Serbia, lo que nos han dicho desde ayer y lo dábamos en adelanto contigo, Álvaro, es Israel Reyes como lateral derecho. Al menos lo que nos han compartido fuentes es que ayer Javier lo puso en el 11 titular. Claro, podría todavía cambiar de parecer, sí, pero si es como lo puso ayer, entonces justamente será Reyes el jugador del América. Los 2 defensas centrales, César Montes y Johan Vázquez, por izquierda Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, con Brian Gutiérrez, por izquierda Álvaro Fidalgo, en ataque Raúl Alonso Jiménez, por izquierda Julián Quiñones, por derecha Roberto Alvarado. También me dicen que probó a Edson Álvarez ayer en cuanto a este sistema, el parado táctico. Sin embargo, lo que nos han compartido, Álvaro, las fuentes, es que el Vasco no vería hoy a Edson listo para iniciar un partido. Sí para jugar unos minutos, pero no para arrancarlo. Perfecto, León. Cualquier cosa estaremos contigo más adelante. León Lecanda desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, ojo, conferencia de prensa de Gianni Infantino, a ver si la tenemos más adelante. El seguimiento a la Selección Nacional de México es presentado por JBL. Mi selección es JBL, el audio oficial de la Selección Nacional de México. Bienvenidos sean todos ustedes hoy a la terraza más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales, don Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y Michel, por supuesto, con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, que los debuts de México, que ustedes recuerden, hayan vivido, se hayan puesto a estudiar, son más sufridos que benditos, ¿no? Sí,
Sí, definitivamente son más sufridos. Sin contar los primeros mundiales, que tardamos un chorro en... Sí, algunos fueron inauguración, otros el día de la inauguración, aunque no propiamente el partido inaugural, digamos, pero en todos se ha sufrido. Los primeros partidos, ¿no? Sí, y el último, obviamente, bueno, en el 86 no fue inaugural porque inauguraba el campeón, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente hace... Derrota contra Noruega, recuerdo yo, no rapidito. Años, sí, claro. Okay. Bueno, las derrotas en el 78. Pero no podemos olvidar el mismo contra Sudáfrica, se perdió 1-0. A eso iba. Y se empata 1. El 11 de junio del 2010, hace exactamente mañana, 16 años, partido inaugural contra Sudáfrica, 16 años exactos, porque fue el mismo día 11 de junio. Empate a 1, Chabalala había hecho el gol para Sudáfrica, empató Rafa Márquez en una descolgada, luego empató Rafa Márquez y a sufrir. Ahora, la cosa pinta distinta para el partido de mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se arranca con victoria. ¿Cuál sería catastrófico. No, si es una creencia, la respeto. No, es una creencia y es ver lo que han sido las dos selecciones. Aunque fue tercero lugar en la Copa Sudafricana, aunque consiguió el boleto por encima de Nigeria para la Copa del Mundo, pues no es una selección realmente muy poderosa. Otro debut sufrido fue el del 98. Se perdió 1-0 contra Corea, que no fue el partido inaugural, pero hablo del debut de México, y se termina ganando 3-1. Es que regularmente no se ha ganado, Diony, y esta va a ser la octava ocasión que se arranque Copa del Mundo, aunque no propiamente inaugural, pero sí el día de la inauguración. El día de la inauguración. A ver, el Mundial pasado se empata contra Polonia. Ajá. Okay. Con un penal detenido por Ochoa. Con un penal detenido, sufrido. 2000. ¿Fallado por quién? Fallado por Lewandowski. No, atajado por Memo Ochoa. Está bien. No atajado por Después Memo Ochoa se comió el gol de Messi, también hay que decirlo, ¿no? Lo pudo haber detenido. A ver, en Rusia. Se le gana a Alemania. Se le gana a Alemania. 1-0. Grandioso. Sí, grandioso. Luego, 4 años antes, en Brasil. En Brasil se gana, ¿no? Fue el empate, ¿no? O no, se le gana a Camerún. No, se le gana. Se le gana a Camerún. Se le gana apretadamente a Camerún. Se empata con Brasil y después se le gana a... 2010. Bueno, contra Croacia. 3-1. Contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. 2006. 2006 en Corea fue contra... No fue contra Ecuador, fue contra Croacia, ¿no? No, el 2006 fue contra Irán, ¿no? 2006 contra Irán. Después vino el partido con Angola, ¿no? De acuerdo. 2002, Croacia fue el primer partido, gol de Cuauhtémoc. ¿No fue Ecuador? No, Ecuador fue el segundo, si mal no recuerdo. Pero, en fin, a ver. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, creo, Álvaro, para este Mundial particularmente? La expectativa. Sobre todo, por ejemplo, en esa del 94 frente a Noruega, creo que la expectativa de esa selección era mucho mayor a la que tenemos hoy con esta selección mexicana. Por eso creo que puede cambiar mucho la situación. El tema es, ese primer resultado en un mundial en casa, tomando en cuenta que tu siguiente rival va a ser Corea, creo que sí es determinante con lo que pueda pasar con la selección mexicana. Creo que llegan mucho más tranquilos porque la expectativa es otra. Es una incertidumbre total el día de hoy la selección mexicana. ¿Hay expectativas menores? Mucho menores. Clasifican los 8 mejores terceros lugares. El grupo no pinta tan complicado. Pero menores que no. Pero no pinta tan complicado dependiendo de la... éramos subcampeones de Copa América. Por eso. Pero era Noruega, Italia y... Las expectativas nos platican del 78, ¿cuáles eran? No, pero Pietra, del 94 en adelante la expectativa con la selección mexicana siempre ha sido muy alta. No es cierto. ¿No? El 68 era altísima. Pues sí, para el 98 se tuvieron resultados muy adversos en los partidos de preparación. Eso es cierto. Para el Brasil 2014 llegamos por la vía del repechaje y la expectativa no era mucha. Se superó la expectativa. Pero era más. ¿Tú crees que es más? Pero fíjate cómo es. La expectativa del 2006, por lo que se había hecho en confederaciones, en el 2005 era alta. Ahí sí. O sea, realmente la selección no pudo replicar en esa fase de grupos del Mundial lo que había hecho la Confederaciones. Jugó bien esa Confederaciones, pero fuimos lugar 4 de 8. Tampoco hay que... Está bien, pero si ese fútbol... Estábamos para campeones. Pero si ese fútbol lo llevas a la primera fase del Mundial, México hubiera sacado mucho mejores resultados. A ver, yo estaba muerto en ese entonces, en 1978 yo estaba muerto, no había nacido. Nadie de los de aquí. Nadie de los de aquí habíamos nacido. Ya va a empezar con la metafísica. Pero nadie de los de aquí habíamos nacido, ¿no? Los SMs y todo. Nadie. Don Pietra ya
al adulto, tú también. En el 78, ¿cómo voy a ser? Creo que hasta Michel ya había nacido. No, espérate. Eres un niño. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? 7-9 eres que... Sí. 7-9. Por ahí. Yo era un niño. Ok. Lo que a mí me cuentan, lo que a mí me cuentan es que había una gigantesca expectativa para el 78. Enorme. Era se le gana, se empata y se pierde. Nos lo cuentan porque la verdad pues, estábamos muy chiquitos, pero pues era lo de Túnez, ¿no? Y se le gana Túnez. Una selección encabezada por jugadores que habían hecho una gran eliminatoria. Y ahí sí estábamos para campeones. Pero además Alemania nos metió 6, ¿no? Pero además fueron 20 años de mundiales, o sea, los que se llevaron del 70 hasta el 90, donde hubo una inconsistencia, porque se queda eliminado para el premundial de Haití. Después en el 78, lo que ya platican de esa fase de grupos. En el 82 tampoco se va por el premundial de Honduras. En el 86 somos los anfitriones. Y después en el 90 los cachirules. Entonces sí había una inconsistencia por parte de Federación, por parte de la selección mexicana para poder estar presente en la mayoría de esos mundiales. A partir del 94 nos empezamos a ser ya más consistentes. Porque todos habíamos conseguido el boleto octavos de final hasta la anterior del Tata Martino, pero en el 86 sí había una expectativa por ser los dos anteriores como local. Había más expectativa en el 70 y en el 86 que en este 2026 con la selección mexicana. Sí, porque en el 86 además se prepararon un año. Sí. O sea, la concentración fue de un año. Yo no sé cómo los clubes lo aceptaron en ese momento, pero bueno. Había una expectativa mucho mayor, ¿no? Que la de hoy, sí. Sí. De hoy eso creo que puede jugar en favor de la selección que dirige Javier Aguirre. Mundial había mucha más, ¿no? Muchísima más. Yo me acuerdo siendo un niño de 6 años que todo el mundial era completo en México, también hay que por eso, ¿no? Aquí solamente son 10 partidos, ¿no? El ambiente era 13. O sea, los pesos que usábamos, las monedas eran conmemorativas, o sea, todo lo veías súper brandeado. Hoy no tanto. Bueno, vamos a ir con... Amigos de Debate MX, sean todos bienvenidos a un nuevo video porque a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 ha surgido una noticia que está generando muchísima conversación entre los aficionados mexicanos. El reconocido diario deportivo Marca publicó su pronosticador oficial del Mundial y los resultados para la selección mexicana han provocado todo tipo de reacciones. Según las proyecciones y simulaciones realizadas por diferentes modelos estadísticos, México tendría altas probabilidades de superar la fase de grupos, pero una vez iniciada la ronda de eliminación directa, el panorama cambia drásticamente y las posibilidades de seguir avanzando disminuyen de manera considerable. En otras palabras, el pronóstico es claro. México tiene muchas opciones de clasificarse a la siguiente ronda, pero después prácticamente tendría que encomendarse a todos los santos para seguir avanzando. Esta conclusión ha dividido opiniones porque mientras algunos consideran que es una evaluación realista basada en el nivel actual del equipo, otros creen que se está subestimando al conjunto dirigido por Javier Aguirre y que jugar como anfitrión puede convertirse en una ventaja enorme. Lo cierto es que los números están sobre la mesa y vale la pena analizarlos porque reflejan exactamente cómo es visto México a nivel internacional antes del inicio del torneo más importante del planeta. Para entender el contexto, hay que recordar que México llega a este mundial como uno de los 3 países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. El tricolor jugará la fase de grupos en casa y eso representa una ventaja importante. Además, comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, rivales competitivos pero que, al menos en teoría, no pertenecen a la élite mundial. Precisamente por eso los modelos estadísticos consideran que México tiene una probabilidad superior al 87% de superar la fase de grupos y avanzar a la ronda de eliminación directa. Los cálculos realizados por Opta, retomados por diversos medios internacionales, señalan que el equipo de Javier Aguirre tiene aproximadamente un 87.6, 1% de probabilidades de clasificar a la siguiente ronda y cerca de un 47.8% de posibilidades de terminar como líder de su grupo. Estas cifras colocan al tricolor en una posición favorable dentro de la primera fase del torneo y confirman que los especialistas consideran muy probable que México deje atrás el fracaso de Qatar 2022
donde por primera vez desde 1978 no logró superar la fase de grupos. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando se analiza lo que podría ocurrir después. Los mismos modelos indican que México tendría alrededor de un 51.96% de probabilidades de alcanzar los octavos de final, un 24.22% de llegar a cuartos, apenas un 8.43% de alcanzar las semifinales, menos del 3% de disputar la final y únicamente un 0.99% de probabilidades de conquistar la Copa del Mundo. Dicho de otra forma, las estadísticas consideran que México tiene opciones reales de competir y avanzar algunas rondas, pero todavía está muy lejos de ser considerado un candidato serio al título. Y aquí es donde aparece el gran debate. ¿Realmente estos porcentajes reflejan el potencial de la selección mexicana? ¿O estamos frente a una generación capaz de sorprender al mundo? Porque si algo ha demostrado el fútbol, es que los partidos no se ganan con algoritmos ni con simulaciones, se ganan dentro del terreno de juego. A lo largo de la historia hemos visto selecciones que llegaban como favoritas y terminaban decepcionando, mientras que equipos considerados inferiores terminaron protagonizando auténticas hazañas. Marruecos llegó a las semifinales en Qatar cuando nadie lo esperaba. Croacia alcanzó una final mundialista contra todos los pronósticos. Incluso la propia selección mexicana ha sido capaz de complicarle la vida a gigantes del fútbol mundial en diferentes ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la realidad. México sigue teniendo una deuda histórica en los mundiales. Desde 1986 no consigue superar la barrera de los octavos de final y la famosa maldición del quinto partido se ha convertido en una obsesión nacional. Han pasado generaciones completas de futbolistas intentando romper ese muro sin éxito. Hugo Sánchez no pudo hacerlo, Cuauhtémoc Blanco no pudo hacerlo, Rafael Márquez tampoco pudo lograrlo. Ahora la responsabilidad recae sobre una nueva generación encabezada por Santiago Jiménez, Edson Álvarez, César Montes, Luis Malagón, Raúl Jiménez y otros futbolistas que intentarán escribir una página diferente en la historia del fútbol mexicano. El problema es que los posibles cruces de eliminación directa podrían ser extremadamente complicados. Si México avanza como primero o segundo de grupo, podría encontrarse rápidamente con selecciones europeas o sudamericanas de primer nivel, y es precisamente ahí donde las probabilidades comienzan a desplomarse. Los modelos matemáticos no solo analizan el rendimiento de un equipo, sino también la calidad de sus posibles rivales. Cuando aparecen nombres como Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, España o Alemania, las opciones de cualquier selección fuera de la élite disminuyen considerablemente. Esa es una de las razones por las cuales las probabilidades de México se reducen tanto a medida que avanza el torneo. No necesariamente porque el Tri sea un mal equipo, sino porque el nivel de la competencia aumenta de forma brutal en cada ronda. Otro aspecto interesante es que las simulaciones colocan a México como el anfitrión con mejores probabilidades de alcanzar las fases avanzadas del torneo, incluso por encima de Estados Unidos y Canadá en algunos escenarios. Eso demuestra que existe cierto respeto internacional hacia el conjunto dirigido por Javier Aguirre. El vasco aporta experiencia, liderazgo y conocimiento de los mundiales. Esta será su tercera participación como seleccionador nacional en una Copa del Mundo, y nadie conoce mejor la presión que representa dirigir al Tri en casa. Además, México cuenta con el apoyo de millones de aficionados que convertirán cada estadio en una auténtica fortaleza. El ambiente que se vivirá en el Estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey podría convertirse en un factor decisivo para impulsar al equipo durante la primera fase. Ahora bien, la gran pregunta es si México tiene argumentos futbolísticos para desafiar estos pronósticos. Algunos creen que sí. Santiago Jiménez llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Edson Álvarez se ha consolidado como líder absoluto del mediocampo. Raúl Jiménez aporta experiencia internacional. César Montes atraviesa una etapa de madurez futbolística importante. Y además,
Existe una mezcla interesante entre juventud y experiencia que podría dar resultados positivos, pero otros consideran que todavía falta calidad diferencial para competir contra las grandes potencias. Mientras Francia tiene a Mbappé, Inglaterra cuenta con Bellingham, España presume una generación espectacular y Brasil sigue produciendo talento de élite, México todavía busca consolidar figuras capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos. Esa es quizás la principal crítica que realizan los especialistas internacionales. No cuestionan la capacidad competitiva del tricolor. Cuestionan si tiene suficientes jugadores capaces de decidir partidos contra los mejores del mundo. Y es precisamente por eso que el pronóstico de Marca ha generado tanta conversación. Porque refleja una realidad incómoda. México tiene buenas probabilidades de avanzar, tiene opciones de hacer un mundial digno, tiene posibilidades de llegar a cuartos de final si las circunstancias lo favorecen. Pero para aspirar a semifinales o incluso a la final, necesitaría protagonizar una actuación histórica, romper barreras mentales y deportivas que han limitado al fútbol mexicano durante décadas y derrotar a rivales que, sobre el papel, cuentan con plantillas superiores. ¿Es imposible? Claro que no. El fútbol está lleno de sorpresas, pero tampoco será sencillo. Por ahora los números hablan de una selección mexicana competitiva, respetada y capaz de superar la fase de grupos, pero todavía lejos de los principales candidatos al título. La buena noticia para los aficionados es que las estadísticas no juegan partidos, los pronósticos no meten goles, las simulaciones no hacen atajadas, todo se decidirá en la cancha. Y si algo ha demostrado el Mundial a lo largo de la historia es que siempre existe espacio para las sorpresas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que México puede superar los pronósticos y llegar más lejos de lo que dicen las estadísticas? ¿Podrá Javier Aguirre romper la maldición del quinto partido? ¿O los números tienen razón y el Tri volverá a quedarse corto cuando enfrente a las grandes potencias? Déjanos tu comentario porque comienza el debate.